Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y hoy os traemos el análisis y unboxing de uno de los productos más esperados de este año 2016, que es el nuevo MacBook Pro Retina con la famosa Touch Bar. Como veis, lo hemos adquirido en la página de Apple, viene con esta caja y en el interior nos encontramos, como decimos, con el nuevo MacBook Pro Retina con los puertos USB-C, con la Touch Bar, que lo hemos pedido de 13 pulgadas, es el modelo que cuesta 2.000 euros y como ya sabéis, bueno, pues las especificaciones técnicas es un procesador A2,9, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Además, lo hemos escogido, como ahora vamos a ver, en el color Space Gray. Hemos quitado el plástico que lo protege, vamos a sacar la caja, como siempre se abre por arriba, no tiene absolutamente nada, la sacamos, luego nos encontramos el ordenador, que nos llama la atención, que la verdad es que es bastante pequeño, nos sorprende la verdad que sea de 13 pulgadas, parece incluso más pequeño, lo vamos a dejar de lado para ver cuáles son los accesorios que se incluyen en este nuevo modelo. Como ya sabéis, tiene puerto de carga USB-C, por lo tanto vamos a tener algunas variaciones. En primer lugar, nos encontramos con un manual de instrucciones, que esto sí que es lo habitual en todos los productos de Apple, en concreto los ordenadores, con, bueno, pues una guía de inicio rápido, como veis, luego todo el tema de garantía y dos pegatinas para ponerlas donde queramos. Luego se incluye un cargador, exactamente igual en cuanto a tamaño que los modelos anteriores, pero quitando el plástico vamos a encontrar que no tiene el otro puerto, sino que es, como veis, de USB-C, de tal forma que lo podemos poner de esta forma, quitándole el plástico al soporte europeo. En nuestro caso, conector europeo sencillo, pesa, creemos que exactamente lo mismo que el modelo anterior, por lo tanto aquí no hay ninguna diferencia. La única diferencia, como decimos, es el puerto USB-C. Vamos a ver, porque aquí tenemos el cable que previsiblemente, efectivamente, es de USB-C a USB-C. Aquí lo estáis viendo. Uno irá al ordenador, a cualquiera de los puertos del ordenador. Ahora os comentaremos ese apartado. Y otro irá aquí conectado. De tal forma que para cargarlo es francamente sencillo. Una de las cosas, por lo tanto, que es lo que primero vamos a echar en falta o que ya no va a tener este ordenador, es el puerto MagSafe, que como ya sabéis es aquel que se pegaba, bueno, en este borde y bueno, con un imán se quedaba encendido de tal forma que si le dábamos un castañazo al cable el ordenador no salía volando. Ahora, bueno, pues sí va a salir volando, pero ganamos lo que es la posibilidad de poder cargarlo en cualquiera de los puertos del ordenador. Y en cuanto al ordenador, vamos a realizar su unboxing. Quitamos el precinto de fábrica y aquí lo tenemos, no pesa absolutamente nada, la verdad es que es muy ligero. Cierto es que estamos acostumbrados al modelo de 15 pulgadas y la verdad es que este diseño, la verdad es que nos encanta. El diseño es, ya lo dijimos en Twitter, en la red social, que habíamos visto lo que es el modelo sin Touch Bar y nos había encantado. Y en cuanto a diseño, un auténtico 10. Es ligero, como veis la manzana no se ilumina, el logotipo de Apple ya no se va a iluminar, ¿vale? Es algo que a mucha gente le gustaba, a mucha otra gente no le gustaba. Y bueno, pues en cuanto a las conexiones y demás, es bastante sencillo el análisis. Dos puertos de tipo Thunderbolt o USB-C en la parte izquierda y en su parte derecha nos encontramos, como veis, un puerto de auriculares jack 3,5 y otros dos puertos de Thunderbolt 3 o USB de tipo C. Cierto es que las últimas noticias que estamos viendo, hemos visto, bueno, pues lo que es un teardown de iFixit, que es simplemente que abren todo el ordenador y tenéis que tener en cuenta que estos puertos de aquí llevan más velocidad, tienen un ancho de banda mayor que estos puertos de aquí, de tal forma que nuestra recomendación sería enchufar aquí todos los discos duros y aquí periféricos como pueda ser un ratón o demás. Pero lo que también tenemos que decir es que vamos a necesitar prácticamente para todo algún tipo de adaptador. ¿Cosas que se han eliminado en cuanto al diseño? Bueno, pues lo primero es, como os hemos comentado anteriormente, se ha eliminado el puerto MagSafe de carga, se ha eliminado también todos los tipos de conexiones de Thunderbolt antiguas para conectarlos directamente a pantallas externas y en la parte derecha
Se ha eliminado, como veis, la ranura de tarjetas SD. Ya no vamos a tener ningún tipo de, bueno, pues de este tipo de dispositivos, lo cual a nosotros no nos gusta que hayan tomado esta decisión, incluso teniéndolo aquí y diciendo que el diseño es espectacular. Esa medida a nosotros en particular, o a mí en particular, a Raúl, no me gusta absolutamente nada. Y también lo otro que se ha eliminado es el puerto HDMI, que mucha gente decía, bueno, es que antes necesitabas también un puerto para conectarlo a una pantalla externa. Bueno, nosotros no, nosotros lo conectamos directamente con nuestro MacBook a lo que es una pantalla externa por HDMI, por lo tanto no llevábamos nunca ningún tipo de adaptador. Vamos a abrir el ordenador, que decimos es absolutamente precioso, y bueno, aquí como veis trae dos rendijas de ventilación en la parte inferior, y lo que también nos ha mostrado de Fixit es que es tremendamente difícil de reparar, por lo tanto os animamos a, bueno, pues a cuando escojáis el modelo no se puede aumentar a posteriori ni la RAM ni tampoco lo que es el espacio de almacenamiento, por lo tanto os recomendamos lo que es coger un modelo que tenga una larga duración y una vida útil bastante grande. Vamos, como decimos, a abrir el modelo, que está muy nuevo. Aquí está, quitamos este plástico, como siempre, papel protector. En el momento, la verdad es que no hemos tocado nada, y en el momento que lo hemos abierto se ha iniciado el ordenador automáticamente. Os queríamos mostrar un poco más el diseño. Aquí tenéis. El teclado es nuevo, se ha rediseñado, es el mismo teclado que tiene el modelo de 12 pulgadas. El ordenador, como veis, está iniciando, ya se ha iniciado. Y se enciende la touch bar automáticamente. La verdad es que la touch bar se ve muy bien. Entonces, en cuanto al diseño, como decimos, nuevo teclado, es el mismo que incluye el ordenador de 12 pulgadas, para que escuchéis cómo suena. Es un sonido distinto a como teníamos en los anteriores modelos. A nosotros la verdad es que el teclado nos encanta, estos nuevos teclados. El trackpad, que es la superficie del ratón, también, como veis, se ha estirado. Antes lo teníamos más o menos, bueno, pues un poquito menos del espacio, más o menos, y ahora, como veis, se ha estirado. Esto, bueno, pues nos va a permitir jugar más con dos manos, más maniobrabilidad. Algo que nosotros habíamos pensado es si iba a molestar realmente cuando escribimos. Y como veis, efectivamente, una vez que estamos escribiendo, nosotros llegamos a todas las teclas, en el caso de 13 pulgadas, y nuestras manos no son excesivamente grandes, como decimos, llegamos a todas las teclas sin ningún problema. Por lo tanto, bueno, pues lo que es el trackpad lo tendremos que usar más, bueno, pues en el día a día, pero no vamos a notar, bueno, pues que pongamos las manazas encima. Otras cosas que tenéis que tener en cuenta es las dos ranuras que han hecho para los altavoces, que como veis son agujeros. Y como decimos, en los últimos teardowns de iFixit han demostrado que no todos los agujeros están perforando el metal completamente. Por lo tanto, algunos agujeros sí que hacen de altavoz, pero otros agujeros no hacen de altavoz. De hecho, los altavoces se situarían en esta parte derecha y en esta parte izquierda, más hacia nuestro lado en vez de hacia el teclado. Algo que, bueno, es que es bastante peculiar. Otra cosa que es claramente la diferencia entre este modelo y el resto, como decimos, es la touch bar, que es una barra táctil. Como veis, se puede tocar con botones de subir, bajar volumen, bajar la intensidad del brillo del teclado. En función de la aplicación que estemos usando, bueno, pues se van a poner un tipo de, bueno, pues un tipo de iconos, otro tipo de iconos. Si estamos editando, pues vamos a poder ver. Ahora veremos si realmente esto es una cosa que es chula o es útil, que en principio nosotros pensamos que la utilidad, bueno, tenemos que comprobarlo. Y en esta parte de la derecha, que como veis tiene un tono distinto al resto de la barra, ahí se ve bastante bien, veis que hace un aspecto de brillo. Esto es un Touch ID, es un lector de huellas dactilares para poder realizar algún tipo de compra o identificarnos bueno, lo que es en el usuario. Y bueno, en cuanto al diseño, esto es todo. Como veis, no se ilumina la parte de atrás, como habíamos visto. Uno de los apartados que os queremos comentar de la configuración previa del equipo, hemos configurado ya el Wi-Fi y demás, es el nuevo lector de huellas dactilares Touch ID que llega al Mac. Como veis, se ilumina, en el momento que hacemos así, se mueve, se ilumina la barra para que lo veáis más claramente. Es una barra que además, como veis, puede indicar algún tipo de texto. La verdad es que mola, es gracioso cómo se ilumina y cómo nos indica de hacer determinadas cosas. Vamos a levantar el dedo y colócalo en Touch ID varias veces. Como veis, se está configurando con nuestro usuario. Es algo que
La verdad es que puede tener bastante utilidad lo que es el lector de huellas dactilares y, bueno, pues evitamos lo que es la contraseña. No vibra, evidentemente es una cosa que sí que es curioso, estar configurando el Touch ID sin que vibre. Le damos a continuar y, como veis, está configurando lo que es, bueno, pues ya todo el equipo para poder comenzar con utilizando nuestro nuevo MacBook con Touch Bar, que tenemos la verdad es que bastantes ganas. Aquí está, aquí se inicia. Como veis, ya se han cambiado de nuevo lo que son los atajos de la Touch Bar, el botón de escape, botones de Siri, como veis, se inicia Siri, podemos apagar, podemos silenciar el volumen, podemos volver a poner el volumen, además con una barra, como veis, permite subir y bajar el volumen de una forma bastante curiosa. Además podemos acceder al menú de brillo para subir o bajar la intensidad del brillo. Como estáis viendo, no tenemos los botones anteriores. Y si damos así, como veis, se encienden todas las opciones de música, de lo que es brillo del teclado, que está apagado, pero si hacemos así le podemos engañar y se enciende. Y luego podemos activar el Launchpad, podemos activar de nuevo haciendo así el uso de todas las aplicaciones, si tuviéramos varias, y obviamente bajar y subir el volumen, el brillo, perdón. Damos a escape para mostrar lo que es otra vez toda la... Bueno, pues todo lo que es el recorrido. Como veis, en el momento que estamos utilizando determinadas aplicaciones va a ir cambiando lo que es la barra. Si abrimos, por ejemplo, Safari, veis que cambia automáticamente la barra y podemos pulsar ahí para introducir, bueno, pues lo que es la dirección, la URL de una página web. Podemos abrir una nueva pestaña haciendo así, podemos ir, si por ejemplo lo hemos configurado, nosotros tenemos ya los atajos de teclado, podemos ir a lo que es, bueno, pues en cualquier página, cualquier archivo que tuviéramos de una forma, la verdad es que bastante visual. Y aquí, como veis, permite cambiar entre las pestañas y se muestra una especie de previsualización muy pequeña de lo que son, bueno, pues lo que son las distintas pestañas. La verdad es que lo que es la barra se ve de una forma absolutamente espectacular. Ahora veremos si realmente, como decimos, es o no útil, pero en cuanto a verse, se ve espectacular. Vamos a abrir otro tipo de aplicaciones, por ejemplo la aplicación de notas, para ver qué tipo de, bueno, pues de información puede contener. Y como veis, bueno, pues nos permite borrar, nos permite crear una nueva nota en el calendario. Lo abrimos, damos a continuar y le damos a permitir. Y podemos ir, por ejemplo, como veis, pasando por los distintos meses. Por ejemplo, si queremos ir a diciembre, pulsamos diciembre. Es algo, o queremos ir a hoy rápidamente sin tener que mover lo que es la pantalla, ¿no? Con el ratón. Recordar que esta pantalla no es táctil. Simplemente lo único que es táctil en este ordenador es la barra de accesos, la barra Touch Bar. Vamos a abrir otro tipo de aplicaciones, como pueda ser la aplicación de mapas. Luego iremos mostrando algún detalle más. Vamos a permitir. Y en permitir, bueno, pues nos ofrece la opción de dar a localización. Y bueno, pues aquí estamos. Podemos crear una ruta. Y como veis, la ruta sí que ya nos va ofreciendo más, bueno, más datos. Por ejemplo, queremos ir a pie a San Sebastián de los Reyes, por ejemplo. Y bueno, en ruta no disponible. Los mapas de Apple ya sabemos todos que no son los mejores del mundo. Vamos a cerrarlos. Y vamos a probar, por ejemplo, la aplicación de fotos, que es otra de las aplicaciones nativas que sí que se va a integrar, la verdad es que bastante bien con lo que es el ordenador. Como veis, estamos instalando Microsoft Word y todas las aplicaciones para realizaros un análisis completo y nos pide que introduzcamos nuestra contraseña, así que vamos a poner nuestro dedo y como veis funciona. Por lo tanto, podemos tener una contraseña mega larga y simplemente utilizar el Touch ID para, bueno, pues confirmar lo que es nuestra contraseña. Algo que para nosotros, que teníamos siempre una contraseña corta para que no fuera tan coñazo de estar desbloqueando, viene muy bien este Touch ID. Simplemente para eso. Es algo que no vamos a usar ni siquiera a diario, pero que ahí está. Es una cosa que sí que nos gusta bastante de este nuevo ordenador. Haciendo un vídeo, como veis, si no tocamos absolutamente nada, lo que es la Touch Bar se apaga. Es como si, bueno, pues para que no nos moleste cuando estemos viendo una película, igual que el teclado se apaga, la luz también. Si movemos, como veis, ya tenemos acceso a todas las teclas. Y si lo hacemos pequeño,
y lo paramos, como veis, vamos a escape, y como veis aquí, bueno, pues se añade la función de poder pasar lo que es fotograma a fotograma, que, bueno, lo que nos hace es, en vez de hacer lo que es con el ratón, ir haciendo esto, pues ir haciéndolo con el dedo. ¿Es más preciso? Bueno, pues es quizás un poco más preciso, pero sin duda, nosotros si queremos precisión, lo que hacemos es con la tecla de derecha a izquierda, que sí que va fotograma a fotograma, y esto sí que es preciso. Si queremos ir más rápido, pues mantenemos, como veis, presionado. Por lo tanto, pensamos que si queremos rapidez de avanzar, pues es muchísimo más rápido lo que es con el trackpad. Como veis, lo hacemos de una velocidad, la verdad es que asombrosa. Fijaros también el rendimiento del ordenador. Con esto, pues es muy cuco, la verdad es que es muy bonito hacerlo, porque, bueno, pues vemos aquí en lo que es la touch bar, vemos en todo momento, bueno, pues por dónde vamos, los tipos de colores, que además, bueno, pues que nos va indicando más o menos por dónde estamos. Además, como veis, nos indica el tiempo, pero no es ni lo más rápido, pues lo más rápido, como decimos, es el trackpad, ni lo más preciso. Lo más preciso, insistimos, que es ir pulsando tecla a tecla e ir fotograma a fotograma. Así que muy bonita, pero nuevamente con esta función de QuickTime no es la mejor opción. Una de las primeras preguntas que nos hacemos todos cuando adquirimos un nuevo ordenador es cómo, por ejemplo, podemos conectarlo a una pantalla externa. Nosotros tenemos este hub que nos ha enviado Joto, que como veis, bueno, pues tiene 3 puertos USB. Os hemos dejado un análisis completo de este accesorio con una tarjeta, por una ranura para meter tarjetas SD y un puerto HDMI. Por lo tanto, simplemente lo único que tenemos que hacer es conectamos al puerto HDMI como si fuera un adaptador que tuviéramos anteriormente. Y como veis, bueno, pues ya podemos ver en la pantalla externa lo mismo que estamos viendo lo que es en la pantalla del ordenador portátil. Por lo tanto, vamos a necesitar un adaptador para todas aquellas personas que, bueno, pues que comentaban que antes también necesitábamos adaptador. Nosotros no, ya que nuestro MacBook Pro Retina de 15 pulgadas tenía puerto HDMI. Por lo tanto, para lo que antes no necesitábamos adaptador, ahora sí que vamos a necesitar un adaptador, algo que tenéis que tener en cuenta a la hora de la compra. Si por ejemplo contáis con un ratón que tenga algún tipo de dongle o de dispositivo USB, es una de las cosas que, bueno, pues que más en contra seguramente vayáis a estar, porque vais a necesitar para el ratón llevar este tipo de adaptador. Por lo tanto, no es sin duda lo más cómodo del mundo. Si solamente queréis, bueno, lo que es llevar un ratón que sea Bluetooth, como veis, nosotros ya simplemente plug and play, no necesitamos configurar absolutamente nada. Pero bueno, pues para un ratón Bluetooth que incluye dongle, lo más recomendable en nuestro caso es o bien pensarse mucho la compra del ordenador, o bien simplemente lo más barato puede que sea que compremos un ratón que Logitech ya los tiene diseñados, que lo que es, bueno, pues que el Bluetooth venga integrado dentro del ratón y que se sincronice con el Bluetooth propio del ordenador. Si queréis conectar, por ejemplo, una tarjeta SD, lo que es al, bueno, pues al ordenador, tenéis que usar un tipo de adaptador, otro adaptador más, y lo podéis conectar, como decimos, lo que es al puerto que vosotros queráis. No hace falta que lo conectéis a un puerto determinado, lo único que tenéis que hacer luego posteriormente es conectar mediante un adaptador. Es algo que antes nosotros, de nuevo, con el MacBook Pro Retina no necesitábamos adaptador, y ahora sí que vamos a necesitar llevar este adaptador. Y bueno, pues tenemos que esperar simplemente a que reconozca lo que es el ordenador, el adaptador y la tarjeta SD. Como veis, ya detecta automáticamente la tarjeta, por lo tanto, bueno, pues otro adaptador que vamos a necesitar para nuestro día a día. La verdad es que para casi todas las cosas que hacemos, un nuevo adaptador. Y pasamos al terreno de los cargadores. Aquí tenemos el cargador del nuevo ordenador y aquí tenemos nuestro cargador del MacBook Pro Retina de 15 pulgadas. Como veis, es bastante similar, simplemente es un poquito más pequeño, de grosor exactamente igual, es simplemente un poquito más pequeño, que tampoco es un cargador que digamos que es muy pequeño. Sin duda, tampoco, bueno, pues Apple tampoco ha hecho un gran esfuerzo en reducir el tamaño del cargador. Una cosa que sí que tenemos que decir es que nos acabamos de dar cuenta, por cierto, es que nos incluye el alargador que antes podíamos poner aquí y podríamos alargarlo. Con este nuevo ordenador nos incluye alargador, algo
que la verdad que nos ha sorprendido, porque nosotros, bueno, pues este alargador siempre lo tenemos aquí debajo de la mesa para conectarlo cuando llegamos a casa, lo ponemos y listo. Por lo tanto, bueno, pues no entendemos cómo Apple sube el precio del ordenador y se permite el lujo, por así decirlo, de no incluir este cable, que tampoco pensamos que este cable sea demasiado caro y que no conozco absolutamente a nadie que no lo use, la verdad. Es que es una cosa bastante singular. Vamos a utilizar de todas formas el cable del alargador para cargar con el nuevo cargador. Como veis, es perfectamente compatible y lo único que tenemos que hacer es conectar uno de los puertos del cable al cargador. Como veis, bueno, se nota bastante que está usado mi alargador, y el otro puerto lo podemos conectar, como hemos dicho al principio, en cualquiera de los puertos del ordenador, ya sea en estos de esta parte o en los de la otra parte. Como estos puertos del puerto derecho son más lentos, pues la verdad es que tendrá interés dejar aquellos puertos de la izquierda con, bueno, pues para todo tipo de pendrives o demás. Entonces lo vamos a conectar aquí a la derecha. La verdad que la versatilidad en cuanto a poder cargarlo en un lado o en otro, bueno, pues que nos gusta bastante. Pero aquí llegamos a uno de los puntos más delicados del tema. Antes, con el MagSafe, si le dábamos un castañazo al ordenador, el ordenador se quedaba en el sitio, simplemente, como era un imán, bueno, pues se quedaba. Ahora, si le damos un castañazo al cable, sin querer, que es bastante frecuente, o si tenemos perro o alguna mascota, el ordenador va a salir volando, literalmente volando, y hay muchas personas que esto les parece que no está bien. Apple podría haber inventado, o podría haber utilizado, mejor dicho, el USB-C de forma magnética, que ya hay fabricantes como Belkin que lo están empezando a usar, y tampoco entendemos cómo se permiten el lujo de, subiendo el precio hasta los 2.000 euros de este ordenador, no implementar una cosa que ya existe. Es otro de los puntos que también tenemos que tener en cuenta del método de carga. Para cargar, por tanto, el iPhone, pues vamos a necesitar un cable de USB a Lightning, un adaptador de USB a USB, de macho a hembra, y luego el puerto USB-C, lo cual nos parece un auténtico coñazo. Por lo tanto, os recomendamos sin duda compraros, si os vais a comprar este ordenador, cambiar este cable por un cable que sea de Lightning, pero que en esta punta, en este extremo, sea de tipo USB-C, que, bueno, pues es este mismo que tenemos aquí con el puerto de carga del ordenador, y es de este tipo. La verdad es que es sería bastante más cómodo. Lo tenemos por fin con nosotros. Teníamos muchas ganas de probar el nuevo MacBook Pro y especialmente la nueva Touch Bar. Si escucháis nuestro podcast sabréis que no tenemos muchas esperanzas en este dispositivo a corto plazo, por lo que esperamos salir de dudas al concluir el análisis y así poder recomendar o no este modelo. En primer lugar, decir que vamos a probar el modelo con Touch Bar básico, que vale 1.999 euros en la tienda de Apple en España. Lo primero que vamos a hablar es del diseño. En cuanto al diseño, se nota a simple vista la delgadez respecto al modelo anterior. Si el de 2015 os parecía fino, este es una lámina de papel. Sí que es cierto que en cuanto al peso no hemos notado una diferencia significativa. Quizás hubiera sido uno de los aspectos que más se hubiera notado de un modelo a otro en cuanto al diseño. Una de las novedades de este modelo MacBook Pro Retina de 2016-2017 es que está disponible en color grafito, conocido como gris espacial o plata. El modelo que nosotros hemos escogido es el gris espacial y es francamente precioso. Algo que también tendrá tantos detractores como amantes es que Apple ha eliminado la luz del logo de la parte posterior del portátil. En cuanto al diseño general, el trabajo realizado por Apple una vez más es genial. Tenemos un portátil que es más pequeño en cuanto a volumen respecto del modelo anterior, pero manteniendo el mismo tamaño de pantalla. Os recordamos que estamos probando el de 13 pulgadas. Esta reducción de volumen se ha conseguido sacrificando algunas características que iremos analizando poco a poco para saber si ha merecido la pena. En primer lugar, la batería, que al reducirse el grosor no se ha podido añadir más. Y en segundo lugar, y más importante, la eliminación de todos los puertos, dejando únicamente el jack de audio con conexión 3,5 y 4 puertos de tipo USB-C en este caso. Recordamos también que el modelo que no lleva Touch Bar solo incluye 2 puertos. Sobre estos puertos USB-C, como decimos, la mayor diferencia ante este modelo respecto del anterior
es la eliminación de todos los puertos USB 3.0, Thunderbolt 2 y MagSafe, el puerto de carga, por un único tipo de puerto llamado USB-C. No estamos nada de acuerdo con la eliminación de todos los puertos de forma completa. Llevamos utilizando el ordenador 48 horas y hemos pasado de llevar nuestro MacBook Pro en una funda a necesitar una mochila o una funda con bolsillo para poder llevar los adaptadores que son necesarios en nuestro día a día. Hay personas que indican que antes también teníamos que usar adaptadores. Seguramente haya gente que sí sea su caso, pero en mi caso particular la eliminación de la ranura de tarjetas SD no está para nada justificada. Para conectarlo a una pantalla o proyector externo antes lo podríamos hacer directamente gracias al puerto HDMI, pero ahora vamos a necesitar un adaptador sí o sí. Si antes utilizábamos un adaptador de Thunderbolt 2, también conocido como un mini DisplayPort, para conectar una pantalla con proyector que tuviera una conexión VGA, tendremos que deshacernos de este adaptador y adquirir uno nuevo, algo que nos vuelve a hacer pasar por caja. No resulta cómodo tener que conectar un hub o adaptador para simplemente conectar un pendrive. De hecho, queda bastante extraño y cutre, y después de haberse gastado 2.000 euros en un portátil, repetimos, un ordenador portátil, acabaremos rodeados de adaptadores y más cables que nunca. Por lo tanto, ya conocéis nuestra opinión respecto a la eliminación de los puertos. Es posible que el futuro sea en la nube, pero a día de hoy somos muchos los usuarios, tanto amateur como profesionales, que seguimos utilizando los puertos USB 3.0. Los más detractores dirán que podemos adquirir nuevos discos duros y nuevos aparatos con el nuevo USB-C, pero de nuevo es una opción que nos hará pasar por caja. Sobre la autonomía, como hemos comentado en el apartado de diseño, Apple está un poco obsesionada por realizar cada vez más delgados sus dispositivos, con el inconveniente que esto tiene sobre la autonomía del mismo. Hacerlo más delgado supone no ponerle más batería. Según el fabricante Apple, este nuevo ordenador soporta 10 horas de autonomía, que recordamos es la misma que aguantaban los modelos anteriores. Pensamos que parte de la evolución de los MacBook siempre ha sido que el nuevo modelo tenía más batería que el modelo anterior, algo que en este modelo no sucede. En el apartado de autonomía también hay que destacar que Apple ha eliminado el cable alargador que teníamos hasta ahora, algo que a nosotros nos gustaba bastante y que nos evitaba estar agachándonos continuamente para cargar, en este caso, el ordenador en casa. Recordamos también que para la carga de nuevo ordenador lo podemos realizar en cualquiera de los puertos del portátil, algo absolutamente genial. Como hemos comentado durante el desempaquetado, al puerto de carga anterior, llamado MagSafe, se conectaba de forma magnética, de tal forma que si recibía un golpe el cable se caía, pero no el ordenador. Con esta conexión nueva de USB-C, el cable está conectado físicamente dentro del ordenador, por lo tanto, si recibe un golpe, portátil al suelo. Hablamos sobre la pantalla. La pantalla del modelo que hemos escogido es de 13 pulgadas, recordar que también hay un modelo de 15 pulgadas y está fabricada utilizando la tecnología IPS de tipo LED. Así se consigue mejorar la visualización de la pantalla en los distintos ángulos. Tiene una resolución de 2560 x 1600 píxeles con una densidad de 227 píxeles por pulgada. This helps fuel the storms that drive our winters. Travis took this idea about the hydrological cycle and turned it into this epic journey. I've never really seen anything that looked like that before. As everything in his life, he'll just take an idea and explore the depths, let nothing stop his momentum. Hay dos cosas que han cambiado respecto al modelo anterior. La gama cromática ahora es de tipo P3 y según nuestras pruebas no hay una mejora demasiado excesiva. Sí que es cierto que los colores se ven ligeramente más vivos en determinadas situaciones, pero tendremos que verlo con detenimiento para darnos cuenta. El segundo aspecto que cambia es el brillo, que ahora alcanzan los 500 nits. Esto hará que en condiciones de mucha luz la pantalla se vea mejor, y esto es algo que sí se nota muchísimo. En el rendimiento nos hemos quedado francamente sorprendidos, ya que en primer lugar llama la atención la grandísima velocidad de los nuevos discos de estado sólido que han incluido en el equipo. Copiar, pegar, mover archivos o abrir aplicaciones se realiza muy rápido.
Sin duda es una de las mayores virtudes de este nuevo equipo, la inmediatez cuando trabaja con archivos locales. Técnicamente nuestro equipo implementa un procesador Intel i5 a 2.9 GHz, una máquina potente para la mayoría de mortales. Lo que sí que es cierto que no entendemos por qué el procesador es de doble núcleo y no podemos optar a uno de 4 núcleos salvo que escojamos un modelo de 15 pulgadas. Cosas incomprensibles de Apple. Este modelo también está disponible como personalización con un procesador Intel i7, pero pensamos que tampoco vamos a notar una diferencia, el público amateur me refiero, si cambiamos el procesador. Dicho de otra forma, vamos a poder abrir aplicaciones, editar fotografías o vídeos, realizar edición de música, cualquier tipo de edición multimedia, de una forma francamente genial. Sin duda es un ordenador muy potente y que marca una diferencia respecto del modelo anterior. Obviamente para todas aquellas personas que quieran realizar ofimática utilizando Pages, o Word, herramientas de Microsoft, leer el correo Safari, es un ordenador muy por encima de lo que un usuario normal puede necesitar. En cuanto a la memoria RAM, los nuevos equipos vienen con 8 GB, pudiendo configurarlos con 16 GB. Nuestra opinión sería que para todas aquellas personas que vayáis a editar fotografías, vídeo o cualquier aspecto multimedia, invirtáis dinero en aumentar la memoria RAM antes que en el procesador. La memoria es de tipo DDR3 y como ya comentamos en el podcast no entendemos cómo Apple no ha utilizado las nuevas memorias de tipo DDR4, que son bastante más eficientes en cuanto a la energía y bastante más potentes en cuanto al rendimiento. El almacenamiento parece ser algo que Apple ha decidido evolucionar. Como hemos comentado en el apartado anterior, los nuevos discos de estado sólido son muchísimo más rápidos, y decimos muchísimo, que todos los modelos que hemos visto hasta ahora. Se podría decir incluso que existe un antes y un después en lo que la velocidad de estos discos se refiere. Además, algo que nos ha gustado bastante es que Apple implementa de serie los 256 GB de almacenamiento interno. ¡Aleluya! Pudiendo adquirir hasta 1 TB de almacenamiento. Tenéis que tener en cuenta que esta memoria va soldada a la placa y no se puede cambiar bajo ningún concepto a posteriori de una forma sencilla, ya que incluso en la web de iFixit les ha dado una nota de 1 sobre 10 sobre su posible manipulación o mantenimiento. Por lo tanto, cuando realicéis el pedido de este ordenador, estar seguros del almacenamiento interno elegido. Touch Bar. Llegamos a la guinda del ordenador. La nueva barra es una pantalla alargada que utiliza la tecnología OLED para mostrar atajos de teclado, previsualización de un vídeo cuando estamos haciendo un scroll en el mismo, y esperamos que los desarrolladores implementen y actualicen sus aplicaciones para hacerlas compatibles con esta barra. En este momento hay pocas aplicaciones que sean compatibles, más allá de Final Cut o Photoshop. La barra puede ser personalizada para incluir los iconos que nosotros usemos más. De esta forma podemos añadir un icono para crear una nueva pestaña en Safari, añadir una nueva carpeta en el Finder o marcar como leído un correo electrónico si utilizamos la aplicación Mail. En nuestro caso, utilizamos los atajos de teclado convencionales del ordenador y la verdad es que nos ha ido bastante bien hasta el momento, y tampoco estamos utilizando en estas primeras 48 horas excesivamente esta barra. La duda está en si realmente esta nueva barra es algo útil para el día a día. Pensamos, o mejor dicho, pienso, que la barra tiene potencial y que podría ser una buena alternativa al panel táctil en los ordenadores portátiles. Pero, a día de hoy, yo no pagaría por ella, ya que esos 300 € de diferencia respecto al modelo anterior me echan bastante para atrás. Sin embargo, en los 300 € tenemos que incluir diferencias respecto al modelo anterior, que no lleva esta barra como un menor número de puertos y un procesador más lento. Si los dos ordenadores tuvieran el mismo procesador y el mismo número de puertos, nosotros lo compraríamos sin Touch Bar. La decisión se simplifica cuando tenemos en cuenta que vamos a necesitar el uso de un hub que multiplicará los puertos. Por lo tanto, es posible que con 2 puertos, uno para carga y otro para el resto de conexiones, tuviéramos suficiente. Realmente hasta ahora solamente contábamos con 2 puertos USB 3.0 y nos ha ido bien. Touch ID. El lector de huellas dactilares es un cambio a la hora de acceder al ordenador. Si tenemos nuestro usuario bloqueado con una contraseña, podemos poner el dedo sobre el lector e identificará el usuario que somos accediendo directamente al mismo. Si tenemos 2 usuarios o más, detectará a qué usuario está accediendo y entrará en ese,
Bravo por Apple. El lector de huellas dactilares está integrado en la Touch Bar como un botón a la derecha del todo. Con Touch ID en el Mac y los desarrolladores también podrán permitir la apertura de aplicaciones de forma segura, quizás acceder a foros o páginas donde necesitamos poner una contraseña sencillamente con nuestra huella dactilar y obviamente realizar compras en aplicaciones y tiendas que lo soporten. Es quizás una de las cosas que más nos ha sorprendido del nuevo ordenador. El trackpad es la superficie táctil con la cual movemos el ratón del ordenador. El nuevo trackpad se ha alargado. Antes de probar este modelo, teníamos dudas de si íbamos a apoyar nuestras muñecas en este dispositivo a la hora de estar escribiendo. Y efectivamente, en algunas ocasiones así es. Sin embargo, Apple ha solucionado esto y no vamos a tener ningún problema cuando estamos escribiendo en alguna aplicación. El nuevo trackpad permite que podamos interactuar de una forma más táctil y gestual con aplicaciones que lo permitan. Nosotros, por ejemplo, lo utilizamos bastante con vista previa para girar, redimensionar y ajustar fotografías. Hablamos del teclado. Llegamos a uno de los puntos que más teníamos ganas de probar del ordenador. El nuevo teclado nos enamoró cuando probamos el modelo de 12 pulgadas hace prácticamente un año y estábamos deseando tenerlo en un MacBook Pro. Como nota positiva tenemos que decir que se escribe más cómodamente y notaremos menos cansancio en los dedos si escribimos de forma prolongada. Además, y según como comenta Apple, la durabilidad de las teclas es mayor debido al tipo de diseño que incorporan. Como nota negativa, este teclado hace más ruido que los anteriores. Y llegamos a uno de los puntos más problemáticos del portátil. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar la ranura de tarjetas SD para expandir el espacio de almacenamiento interno de nuestro portátil. Nos resulta muy molesto no poder continuar con esta función, por lo que es algo que nos frena a la hora de la compra. Además, vamos a necesitar un adaptador para muchas otras tareas, como para conectar el portátil a una pantalla, proyector o monitor externo, ya tenga VGA o HDMI. Nosotros antes no necesitábamos adaptador para el día a día, ya que contaba con un puerto HDMI. De nuevo, un cambio a peor simplemente por actualizar a algo que debería de ser más moderno, pero nos obliga a adquirir adaptadores a tutti. Modelo que recomendamos. Tenemos serias dudas entre 3 ordenadores de Apple actualmente. En primer lugar, adquirir el modelo anterior que se sigue vendiendo en la web de Apple desde 1.449 euros, al cual nosotros le podríamos aumentar el SSD por 240 euros para no quedarnos cortos a la larga. Este modelo cuenta con USB 3.0 estándar, por lo que no necesitaríamos tantos adaptadores o quizás ninguno. Sin embargo, la compra anterior supondría 1.689 euros. Y resulta que por 10 euros más, 1.699, tenemos el nuevo modelo sin Touch Bar. Eliminamos puertos USB 3.0 y pagamos la diferencia por un procesador que es más lento, pero el nuevo diseño, teclado, es algo que nos ha gustado mucho. Y por último tenemos la duda del modelo convencional de la nueva gama, el MacBook Pro de 13 pulgadas de 1.999 euros. Lleva todo lo que se podría querer, pero su precio ha subido unos 500-600 euros respecto del modelo anterior. Si nos podemos adaptar a tener adaptadores para prácticamente todo, o si usamos mucho la nube, yo recomiendo el modelo nuevo sin Touch Bar, que con el descuento de estudiantes se quedaría en 1.495 euros. Si por el contrario no queremos adaptadores, podemos optar por el modelo anterior que Apple sigue vendiendo a un precio de 1.275 euros con el citado descuento de estudiante. Esos 225 euros de diferencia se notarán en el bolsillo seguro. Pero, ¿y lo bonito que es el nuevo modelo? Lo bien que se escribe con el nuevo teclado. Y si lo quiero vender en 2 años, no es lo mismo vender el nuevo que el viejo. Muy difícil decisión. La cámara FaceTime es idéntica en resolución a los modelos anteriores. Grabación a 720. Pelaos. No preguntamos qué tiene Apple en contra de implementar una cámara a 1080p como ya tiene, por ejemplo, el iPhone 7. Absurdo e incomprensible. Lo estamos grabando directamente con los micrófonos del ordenador para ver qué tal es la calidad de grabación, porque muchas personas encuentran necesario pues que se escuche bien simplemente con los micrófonos
que tiene este ordenador, a ver qué tal es la calidad del sonido y así lo podéis juzgar por vosotros mismos. Lo que más nos ha gustado de este nuevo MacBook Pro 2016 sin duda es el nuevo teclado y el nuevo diseño, que son un auténtico espectáculo. Tener un equipo con el mismo tamaño de pantalla pero más pequeño es un auténtico lujo. El lector de huellas dactilares nos permitirá tener una contraseña más segura de lo habitual y utilizar nuestro dedo para desbloquear el equipo. Genial. Lo que menos nos ha gustado es la eliminación masiva de puertos USB, HDMI y mi querida ranura de tarjetas SD, que nos ha entristecido y no lo terminamos de comprender. Y lo más importante, pensamos que el aumento desorbitado de precio no justifica las nuevas funcionalidades como la Touch Bar. Lo que nos ha dejado ni a favor ni en contra. Antes de realizar el análisis teníamos ciertas dudas del uso de la Touch Bar. Después del análisis sabemos que no pagaríamos un extra por ella a día de hoy. Tiene mucho futuro y potencial, pero serán los desarrolladores quienes lo decidan. Nosotros, por el momento, veremos esta innovación desde la barrera. En resumen, Apple actualiza su MacBook Pro añadiendo un nuevo equipo a la amalgama de portátiles. MacBook, MacBook Air y MacBook Pro comparten ahora vitrinas. Pensamos que a los dos primeros modelos, MacBook y MacBook Air, tienen demasiados inconvenientes para ser unos ordenadores de 2016-2017, por lo que realmente la duda será en si comprar el modelo antiguo de MacBook Pro con USB estándar o bien dar el salto al mundo de los adaptadores y del USB-C. Pero ahora bien, ¿con o sin Touch Bar? Ahí lo tenemos claro, sin Touch Bar por el momento. Si el vídeo os ha gustado, os ha resultado útil, pulsar un like, suscribiros al canal y recordar que nos podéis seguir en la página web hablandodemanzanas.com y en las redes sociales como Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.